Hola, bienvenidos a Lo que nadie nos dice. Yo soy Ivana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar sobre la terapia infantil. Y entonces se han preguntado cuál es el mejor momento para llevar a un pequeño a terapia o cómo funciona la terapia infantil. Pues el día de hoy les voy a compartir un poco de ello. El mejor momento para poder llevar a un niño o una niña a terapia infantil es cuando notas un cambio de conducta. Esto significa que si durante algún tiempo habías notado que normalmente salía a la calle a jugar pelota, pero de un tiempo acá ya no quiere salir, lo notas o la notas desganada, desganado, o tal vez aquella actividad que le gustaba tanto hacer la ha dejado de hacer o cada vez te dice no tengo ganas, tengo flojera o no se me antoja. Ese es un cambio de conducta que de alguna manera podríamos estar como observando, ¿no? Y que vayas notando de alguna manera que comienza a tener como cierta resistencia. Tal vez anteriormente entraba a la escuela con alegría o de manera tranquila, pero ahora llora al entrar a la escuela, ahora ya no quiere entrar a la escuela, te dice que se enfada. Entonces hay que revisar en un momento dado qué está pasando, cómo se está sintiendo, cómo se está viviendo, que por consecuente tal vez ya no quiere entrar a la escuela o que ya no quiere hacer esa actividad. Es importante revisar aquellos educadores o aquellos instructores que de alguna manera acompañan en actividades físicas, aquellas actividades extraescolares que de alguna manera el niño o la niña estaban acostumbrados como a realizar, pero hoy en día ya no quieren. O si tal vez notas que ya había controlado esfínteres y de repente comienza a hacerse pipí o no has logrado erradicar que tu hija o tu hijo dejen de hacerse pipí o comienzan a hacerse popó en la cama y ya tenían perfectamente controlado este tipo de temas, ¿no? Entonces, esto nos habla de que algo está pasando con el menor o cuando en la familia mamá y papá se van a separar. Y entonces, para los niños, uno de los dolores más grandes en un momento dado puede ser que mamá o papá se vayan de la casa, mamá o papá los dejen, los abandonen, o que mamá o papá los dejen de amar. Esos son los dolores más profundos de un menor, o que inclusive mamá o papá llegue a fallecer. Entonces, esos son los miedos más grandes de un niño. Y entonces, si de alguna manera, dentro de la dinámica familiar se presenta o el fallecimiento de un familiar que haya sido como muy cercano al menor o que haya sido parte de ese cuidado, de esa atención, en este caso que puede ser la abuelita, el abuelito, la mamá o el papá, u otro familiar que haya tenido ese contacto directo, es importante que se le pueda llevar un proceso terapéutico. ¿Bajo qué otras circunstancias sería importante llevar a un menor a terapia? Cuando notas que constantemente se está mordiendo las uñas o constantemente se está jalando el pelo o está mordiéndose el pelo, estamos hablando de ansiedad, que ese niño o esa niña está presentando ansiedad y requiere la atención oportuna de manera inmediata para poder identificar qué es lo que en un momento dado le está detonando la ansiedad. ¿Bajo qué otra circunstancia es importante que lleves a un menor a un proceso terapéutico? Cuando hay un cambio de manera abrupto dentro de su rutina. Estamos hablando que tal vez hay un cambio de casa, hay un cambio de ciudad, o que simplemente los papás han decidido tener otro bebé. Y entonces el impacto tan grande que genera para el menor saber que un hermano o una hermana en ocasiones es demasiado fuerte. El niño cree que va a dejar de ser amado en un momento dado por sus padres. Entonces el niño comienza precisamente a presentar estos cambios de conducta, posiblemente la ansiedad, o tal vez comienza a presentar que se hace pipí en la cama, porque finalmente él cree que ya no va a ser amado y que de alguna manera va a ser reemplazado por la hermanita o por el hermanito que viene en camino. Entonces, estos son algunos de los motivos por los cuales es importante poder llevar a un menor a un proceso terapéutico
y no solamente a un niño, a una niña, sino también en el caso del adolescente, ¿no? Cuando precisamente inicia ese proceso de transformación, que estamos hablando que hay un cambio, ¿no? En la etapa, pasa de la pubertad a la adolescencia, que de alguna manera ya vienen juntas con pegadas, ¿no? Casi de manera inmediata empieza a vivir la pubertad y de manera inmediata está viviendo el tema de la adolescencia. Y entonces comienza a tener como esos cambios de humor que son propiamente normales dentro del adolescente, pero si tú notas un aislamiento mucho mayor de lo que normalmente habías notado o que te pide de alguna manera que lo lleves a terapia porque hay mucho adolescente que no logra como entender qué es lo que está pasando. Hay un sinfín de situaciones que se pueden llegar a presentar en la adolescencia, el tema de los trastornos alimenticios, el tema de la depresión. Entonces es importante que de alguna manera estés en atención, estés revisando sus redes sociales, con quién habla, con quién convive, para que tú puedas identificar en un momento dado qué está pasando, porque en ocasiones el adolescente tiene esa tendencia a guardarse lo que piensa o lo que siente, ¿no? Entonces sus redes de apoyo en esta etapa son sumamente importantes para que él pueda de alguna manera sobrellevar o llevar esa etapa lo mejor posible. Y entonces te preguntarás, ¿cómo funciona la terapia infantil? Pues bien, la terapia infantil, cuando se inicia a trabajar con un menor, es importante la entrevista con los padres para saber cuál es el motivo de consulta. Y entonces un papá me dijo, es que terminé tomando terapia yo, si yo llevaba a mi hijo a terapia, terminé tomando terapia yo. Entonces, ¿cómo es esta parte? Que los papás en ocasiones terminan tomando terapia, hay que tomar en consideración que el niño, la niña, el adolescente, de alguna manera, viene de una dinámica familiar donde mamá y papá son su eje medular. Son ellos en un momento dado quienes ponen esos límites, quienes ponen esas reglas. Y que finalmente, si algo está pasando dentro de esa dinámica familiar, por consecuente va a haber un impacto de manera directa con los hijos. Entonces, por eso es bien importante el tema de la entrevista y posteriormente es importante aplicar psicometrías. También depende del motivo de consulta, ¿no? En este caso podrían ser algunas proyectivas, que es el dibujo de la figura humana, que es el de la familia, el del árbol. Hay diferentes tipos de psicometrías proyectivas para poder identificar qué está pasando en la psique de ese menor. Si presenta ansiedad, si presenta depresión, qué tanto impacto le está generando en un momento dado el hecho de que venga una hermana o un hermano, vaya el nacimiento el nacimiento de un hermano. Entonces es importante revisar cuál es el impacto, ¿no? A nivel emocional, o qué tanto le está impactando el cambio de ciudad, qué tanto le está impactando en un momento dado la separación de los padres, o qué tanto le está impactando de alguna manera tener esa transición, ¿no? De pasar al preescolar a la primaria. Entonces, esa es la manera en un momento dado de cómo el proceso terapéutico en los menores se va llevando a cabo. En ocasiones, si el niño va, es importante en un momento dado, si el menor va en una situación de crisis, atender la crisis y posteriormente aplicar la psicometría. Estamos hablando que tal vez esto pueda ser en otra sesión. Porque es importante también que los padres tomen terapia de manera individual, ya que como lo mencionaba hace unos momentos, el cambio de la dinámica familiar es lo que de alguna manera está implicando, impactando de manera directa a ese menor. Entonces, entiéndase que a final del día, ustedes padres son los guías de esos pequeños y de ese adolescente. Entonces, si de alguna manera no hay claridad en los límites, en las reglas, o algo está pasando dentro de la convivencia que a lo mejor los padres no son tan conscientes, o que tal vez necesitan modificar el estilo de crianza, que de alguna manera no le está beneficiando a ese menor. Entonces es importante que los padres también vayan a terapia para poder identificar, para poder tener herramientas para tratar precisamente tal vez esa problemática en específico que está pasando ese menor. Entonces de ahí la importancia, el para qué los papás sí tendrían que ir a un proceso terapéutico.
para que puedan obtener esas herramientas para tratar en casa precisamente al menor. Y esto es todo por el día de hoy. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y es importante que compartan, que le den like, que si tienen alguna duda sobre este programa, nos la hagan saber. Nos vemos. Hasta la próxima.